bendiga y bienvenido a esta programación que hemos titulado Una Voz Profética, y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que Dios esté bendiciendo tu vida en esta hora. Bueno, como hemos traído varios temas importantes sobre la profecía y el ministerio profético también, hoy vamos a ver un poquito de lo que significa la restauración del ministerio profético en la iglesia. Parte de nuestro trabajo que el Señor está haciendo hoy envuelve la restauración de los ministerios que Jesús puso dentro de su iglesia, ¿no es cierto? Y también dentro de estos ministerios apostólico, profético y también el ministerio evangelístico, pastoral, el ministerio del maestro. Todos esos 5 ministerios que vemos escrituralmente que fueron puestos por el Señor en la iglesia del Señor, hoy en día están siendo restaurados. Entonces, después de siglos y de varias creencias con respecto a la profecía, los creyentes ahora están buscando la verdad basada sobre el plan de Dios para su iglesia. Y se han dado cuenta de que una restauración de estas verdades es necesaria para la completa expresión de la palabra de Dios en nuestras vidas. Definiciones bíblicas de la palabra profética, o sea, la palabra griega para profecía es profeteia, que sugiere un hablar de la palabra que revela la voluntad de Dios. Uno de los lugares en la Biblia donde encontramos la palabra profética mencionada es en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Las profetas pueden predecir o decirte lo que viene. El hablar prediciéndonos acerca del futuro. La Biblia dice que Dios algunas veces usa a los profetas para decirnos lo que Él planea hacer. Por ejemplo, en Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjense lo que dice la palabra. Predecir significa que la profecía te dice lo que va a acontecer en la mente y el corazón de Dios, lo que Dios está planificando para tu futuro, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice una profecía. Mucha gente cree que Dios también predice el futuro a través de los profetas de los días modernos. ¿Cómo necesitamos de la revelación profética en la iglesia hoy, verdad? Un glorioso destino está planeado para la iglesia de Dios. Los profetas tienen la responsabilidad de escuchar al Señor y hablar al pueblo de Dios concerniente a los planes que Dios tiene para su iglesia hoy. Sin este ministerio profético nos encontramos en la misma situación como los israelitas en el desierto, ¿verdad? Moisés fue un profeta de Dios, ¿verdad? Porque él escuchaba la voz de Dios y la daba al pueblo. Y fue reconocido en esto. Aunque todavía la gente sabía que Moisés se comunicaba con Dios, no quería lo que Dios les quería decir. Pidieron a Moisés que ellos no querían escuchar directamente a Dios. Le dijeron a Moisés: habla por ti mismo y te vamos a escuchar, pero no dejes que Dios nos hable porque vamos a morir. Lo puede leer en Éxodo 20:19. Entonces Moisés fue al monte para escuchar la palabra de Dios para su pueblo, y durante su ausencia aquel pueblo falló en recordar cuál era su destino: entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Volvieron a sus costumbres que tenían en Egipto, a adorar imágenes, a hacer un becerro de oro, a adorarlo, y todas esas fiestas, ¿no es cierto?, que ellos hacían. Perdieron la visión de dónde Dios estaba sacándolos. Desde el momento que no tuvieron un profeta en su medio, se movieron hacia atrás, ¿verdad? Se comportaron de la manera que vieron a la gente hacerlo en Egipto. La Escritura dice que ellos se volvieron a la idolatría y a toda suerte de pecados. Lo puede ver en Éxodo 32. Necesitaban un profeta
en sus medios para mantenerse enfocados en el futuro que Dios había planeado para sus vidas. Hoy en día en las iglesias muchas veces se han desviado de la verdadera visión de Dios porque ha faltado este ministerio profético. Y en vez de hacer los planes de Dios que tiene para la iglesia, hacen otras cosas que no son planes de Dios y por supuesto, por ende, no dan resultado. La Escritura dice que ellos se volvieron a la idolatría y a toda suerte de pecado. Y la profecía nos ayuda a mantener la iglesia enfocada en su destino. Eso es lo que hace la profecía en la iglesia, mantenernos enfocados en cuál es el destino de los hijos de Dios. Nos advierte también de los peligros de los tiempos de restauración. Hay peligros, hay cosas que están pasando en el mundo entero, hay muchos peligros para la iglesia de hoy. Y la profecía es lo que nos mantiene con la advertencia justa de aquellas cosas que pueden ser peligrosas, apagarnos la fe o quitarnos la verdadera visión de Dios en nuestra vida. Sin esto, la iglesia hoy, como ellos, pueden volverse hacia atrás en vez de ir hacia adelante para alcanzar su destino. Pueden hacer como el pueblo de Israel. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la palabra de Dios nos dice que este Espíritu que iba a venir sobre nosotros nos iba a guiar hacia la verdad de Dios, hacia nuestro destino, hacia nuestro futuro. Por eso es importante la profecía hoy, la profecía de Dios. Todas son profecías del Señor. Vamos a ver esto. Cuando consideramos estas cosas, vemos que hay muchos abusos en el ministerio profético y que el enemigo pone trampas con las falsas profecías o falsos profetas, y la necesidad de un entrenamiento es definitivamente necesaria. Algunas personas creen que todas las falsas profecías vienen de falsos profetas, pero eso no es así. Creo que muchas veces verdaderos profetas pueden y han dado una falsa profecía, porque han hablado de su corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Han hablado de su propio corazón pensando que era palabra de Dios. Muchas veces puede ocurrir con los verdaderos profetas también. Entonces, hemos entrado a un nuevo día en el cual los profetas y los ministerios proféticos están entrenando en el cuerpo de Cristo para un verdadero ministerio profeta. Los profetas tienen que ser entrenados bíblicamente. Un cristiano no necesita rechazar toda profecía por temor a algo de esto que pueda ser falso, sino que hay normas para juzgar la profecía, las cuales vamos a ver después, más adelante, más ampliamente. La diferencia entre distinguir una profecía verdadera y una falsa empieza con el conocimiento de la voz de Dios. La habilidad de escuchar y conocer su voz es parte de nuestra herencia. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a entender lo que Dios nos está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, escuchar la voz de Dios no es algo tan difícil como algunos piensan. He encontrado a muchos en el pueblo de Dios escuchándolo, pero no han percibido que era su voz lo que estaban escuchando. Percibir significa detenerse, sentir, comprender, agarrarlo mentalmente, reconocer, observar o comenzar a ser consciente de algo por discernimiento. Debemos aprender a percibir la voz de Dios, la cual nos ayudará a entender su voluntad para nuestras vidas. Actuando sobre lo que hemos discernido como su voz hasta que se vuelva realidad es la clave de una vida cristiana exitosa. Dios desea que conozcamos su voluntad para nuestras vidas, y podemos conocer su voluntad cuando escuchamos su voz,
Cada creyente es capaz de escuchar la voz del Señor. Las escrituras que dicen, en Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas, no están diciendo los profetas, los apóstoles, los pastores, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. En 1 Corintios 14:1 que dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto este versículo? Porque cuando tú profetizas estás escuchando la voz de Dios. Y eso es importante para que tengas una vida de éxito, de victoria, de triunfo en todo aspecto de tu vida. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y reconocemos cuando es la voz de Dios, podemos entonces también ser usados por el Señor para profetizar a la iglesia o a otra persona. Cuando Dios revela su voluntad a nosotros, tenemos entonces que guerrear para ver su voluntad hecha realidad en nuestras vidas. Dios nos va a decir cuál es su voluntad, cuál es su plan, pero nosotros vamos a tener que guerrear para que ese plan y esa voluntad sea hecha en nuestras vidas. También vamos a mirar a la guerra para la restauración de Dios que está trayendo en la iglesia, ¿no es cierto? Hay una guerra. Hay muchos que se oponen a la voz profética. Hay muchos que se oponen a la palabra profética dentro de la misma iglesia. Entonces hay una guerra, hay una batalla, hay que pelear. Dios nos está ayudando a entender por qué necesitamos la profecía en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a aprender a anticipar algunos peligros que puedan levantarse cuando Dios restaure su verdad. El apóstol Pablo reconoció que tú y yo tendríamos una guerra en contra de las promesas que Dios tiene para nuestra generación. Escribió palabras que han animado a los creyentes a través de las edades para continuar peleando hasta que ganemos el conflicto. Y me encanta la manera que el mensaje traduce el significado del estímulo de Pablo hacia nosotros, que dice en Efesios 6:10-13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué preciosas palabras de estímulos que nos da el apóstol Pablo a todos los cristianos, a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Estamos viviendo en un tiempo cuando Dios está revelando su corazón y sus planes a lo largo de toda la tierra. Ha hecho un camino para que sus hijos peleen a través de todos los lugares difíciles y sean victoriosos. Permite que el Señor hacerte un guerrero victorioso y que pueda usarte en las maneras que nunca has soñado. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.